¿Qué harías si tu padre y tu hermano te traicionan para quitarte tu departamento, y ahora te da asco llamarlos familia? Actualización 1. Tengo 37 años y durante casi toda mi vida fui el hijo que no prometía nada. Eso decía mi padre cada vez que alguien preguntaba por mí. No lo decía gritando. Lo decía riendo. Como si fuera una broma inofensiva. Como si no doliera. Mi hermano mayor, Andrés, era el orgullo familiar. Capitán del equipo de fútbol en la preparatoria. Luego administrador en la empresa de mi tío. Carismático. Seguro. Siempre rodeado de aplausos. Cuando él entraba a una habitación, todos giraban la cabeza. Cuando yo entraba, nadie notaba la diferencia. Desde pequeño preferí estar solo. No porque odiara a mi familia. Porque era el único lugar donde podía pensar sin que alguien me interrumpiera para compararme con Andrés. Mientras él entrenaba, yo desarmaba computadoras viejas que recogía del taller de mi tío. Mientras él salía con amigos, yo leía foros de programación hasta las 3 de la mañana. A los 16 años desarrollé una obsesión silenciosa: automatizar negocios pequeños. Veía el caos en la empresa familiar. Inventarios mal llevados. Facturas extraviadas. Decisiones basadas en intuición. Yo imaginaba sistemas, paneles de control, métricas claras. Cuando intenté explicar una idea en una comida familiar, mi padre me interrumpió. Eso suena complicado. Mejor aprende a vender como tu hermano. Esa frase se quedó conmigo. En la universidad conseguí una beca parcial en ingeniería de software. No fue celebración en casa. Mi padre preguntó cuánto faltaba pagar. Mi madre sugirió que quizá era mejor que trabajara con Andrés y dejara de complicarme la vida. Acepté un empleo nocturno para cubrir el resto. Dormía 4 horas diarias. Nadie preguntó cómo me sentía. Andrés, en cambio, recibió una camioneta cuando cumplió 23. La necesita para cerrar negocios, dijeron. Yo necesitaba una laptop nueva. Vendí la mía y compré una usada. Nunca reclamé. Aprendí algo más útil: el silencio estratégico. A los 28 lancé mi primera herramienta SaaS para optimizar inventarios en comercios medianos. Falló. Perdí casi todos mis ahorros. Mi padre lo supo y comentó en la cena. Te lo dije. Mucha computadora y poca realidad. No respondí. Volví a empezar. Esta vez no intenté convencer a nadie. Trabajé como consultor freelance mientras desarrollaba una plataforma más ambiciosa: un sistema de análisis predictivo para cadenas de suministro. Tardé 4 años en perfeccionarlo. 4 años en los que mi familia seguía viéndome como el hijo callado que vive pegado a la pantalla. Mientras tanto, Andrés ascendía. Fotos en redes. Reconocimientos internos. Brindis familiares. Nadie sabía que mis primeros contratos grandes los firmé en silencio. Empresas fuera de mi ciudad. Pagos en dólares. Crecimiento exponencial. Reinvertí todo. Contraté desarrolladores remotos. Abrí una sociedad en otro estado. Formalicé la estructura legal lejos del radar familiar. A los 35 años, mi empresa fue adquirida parcialmente por un fondo tecnológico. Conservé la mayoría accionaria. La cifra final, después de impuestos y valorización, superó los 27 millones de dólares. No publiqué nada. No cambié de coche. No me mudé. Seguía asistiendo a comidas familiares con la misma ropa sencilla. Escuchando las mismas bromas. Durante ese tiempo envié dinero anónimo a mi madre cuando la empresa de mi tío tuvo problemas de liquidez. Cubrí una deuda bancaria que Andrés había contraído en un mal negocio. Jamás mencioné nada. Hace 3 semanas, mi padre organizó una reunión para celebrar el nuevo puesto directivo de Andrés. Toda la familia estaba ahí. Brindis. Discursos. Mi padre habló de legado. De continuidad. De orgullo. En medio del bullicio, mi sobrina pequeña tomó mi laptop del comedor. La había llevado porque estaba cerrando un acuerdo con inversionistas en Asia y esperaba una confirmación. No tenía contraseña activa en ese momento. Error mío. La niña empezó a tocar el teclado. Andrés se acercó riendo para rescatarla. Giró la pantalla hacia él. Yo estaba al otro lado de la mesa cuando vi cómo su sonrisa desaparecía. En la pantalla estaba abierta la plataforma bancaria corporativa. El balance consolidado. 27.340.000 y algo más. Andrés no dijo nada al principio. Solo levantó la vista. Luego miró a mi padre. Y en ese instante entendí que el silencio que había mantenido durante años estaba a punto de romperse. Actualización 2. Andrés fue el primero en hablar. No gritó. No hizo una escena inmediata. Solo dijo, con una calma que me erizó la piel: ¿qué es esto? Mi padre se acercó. Mi madre dejó de sonreír. Sentí como el aire en la habitación cambiaba. Ya no era celebración. Era sospecha. Cerré la laptop con suavidad. Demasiado tarde. Mi padre alcanzó a ver el número completo. Eso no puede ser tuyo, dijo. No como pregunta. Como acusación. Intenté mantener el tono neutro. Expliqué que era el balance de mi empresa. Que llevaba años desarrollando tecnología para optimización logística. Que había inversores. Que existía una estructura formal. Nadie escuchaba los detalles. Solo escuchaban la cifra. 27 millones. Mi madre fue la primera en cambiar el discurso. Y nunca pensaste en decirnos. Su voz no sonaba herida. Sonaba ofendida. Andrés dejó escapar una risa corta. Así que mientras yo sostenía la empresa familiar, tú estabas escondiendo esto. Escondiendo.
Esa palabra se clavó. Mi padre pidió que habláramos en privado. Nos movimos a su despacho. Cerró la puerta. El tono cambió por completo. Si eso es real, empezó, entonces es momento de que actúes como parte de esta familia. No entendía al principio. Luego fue directo. La empresa de mi tío arrastraba pérdidas graves. Necesitaban capital urgente. Andrés había avalado créditos personales para sostenerla. Si colapsaba, su reputación quedaría destruida. Puedes resolverlo en un segundo, dijo mi padre. Para ti es nada. Nada. Le recordé que durante años me habían llamado exagerado, soñador, poco práctico. Que jamás preguntaron por mis proyectos. Mi padre respondió con frialdad. Eso fue antes. Ahora sabemos lo que vales. No dijo lo que vales como hijo. Dijo lo que vales. Andrés intervino. Dijo que lo lógico era integrar mi tecnología a la empresa familiar. Que yo debía ceder control estratégico porque él tenía experiencia real. Sugirió fusionar todo bajo su dirección ejecutiva. Era un intento de apropiación disfrazado de unión. Cuando me negué a tomar una decisión inmediata, mi padre cambió la táctica. Recordó cada gasto que hicieron en mi infancia. Cada colegiatura. Cada comida. Habló de deuda moral. Salí del despacho con el pulso acelerado. La reunión había terminado en silencio incómodo. Pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Al día siguiente recibí llamadas constantes. Mi madre llorando. Andrés enviando mensajes largos sobre responsabilidad y legado. Mi padre más directo. Necesitamos una transferencia inicial esta semana. Esa misma noche mi asesor legal me informó algo que no esperaba. Alguien había intentado acceder a información pública de mi empresa para revisar estructura accionaria y posibles vulnerabilidades. La solicitud provenía del despacho jurídico que usualmente representaba a la empresa de mi tío. No era una coincidencia. 2 días después, Andrés apareció sin avisar en mi oficina. No vino solo. Traía a un consultor financiero externo. Sobre la mesa colocaron un documento preliminar de propuesta de integración. Básicamente transfería el control operativo a una junta donde él tendría mayoría. Rechacé firmar. Andrés perdió la calma por primera vez. Dijo que yo no entendía el mundo real. Que el dinero sin familia no significa nada. Que estaba traicionando nuestras raíces. Le pregunté si consideraba traición ignorarme durante 20 años. No respondió. Esa noche revisé mis cuentas y tomé una decisión preventiva. Suspendí las transferencias anónimas que llevaba años haciendo. Si iban a presionarme usando la narrativa de sacrificio, ya no financiaría ese discurso. Pensé que eso marcaría un límite. Me equivoqué. Esta mañana recibí una notificación formal. Una demanda preliminar por presunta participación accionaria indirecta en la empresa familiar, argumentando que yo había utilizado recursos y conocimientos adquiridos gracias al apoyo económico del núcleo familiar. No buscaban ayuda. Buscaban control. Y cuando leí el nombre del abogado principal encabezando el documento, entendí que esto ya no era solo una discusión familiar. Era una guerra. Actualización 3. La palabra guerra no fue exageración. Fue descripción. 3 días después de recibir la notificación preliminar, mi equipo legal confirmó que la demanda no era improvisada. Estaba cuidadosamente redactada para insinuar que mi conocimiento técnico, mi formación y hasta mis primeros equipos habían sido posibles gracias al respaldo estructural de la empresa familiar. En otras palabras, intentaban construir la narrativa de que mi éxito era una extensión natural del negocio de mi padre. Era una mentira elegante. Y peligrosa. Lo que más me golpeó no fue el intento legal. Fue el mensaje implícito. No les bastaba con dinero. Querían apropiarse del origen de mi historia. Convocamos una audiencia inicial para intentar una conciliación. Yo sabía que no irían a ceder, pero necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La reunión fue en una sala neutral. Mi padre llegó primero. No me miró al saludar. Andrés entró después, traje oscuro, expresión firme. Parecía un ejecutivo defendiendo una adquisición hostil. El abogado comenzó exponiendo su tesis, que durante años yo había tenido acceso a información estratégica de la empresa familiar, que había crecido observando el negocio, que incluso mis primeras ideas surgieron en ese entorno. Intentaban convertir mi infancia en participación accionaria retroactiva. Cuando me dieron la palabra, respiré hondo. Expliqué cronológicamente cada etapa de mi desarrollo profesional. Presenté registros de propiedad intelectual. Contratos firmados en otras jurisdicciones. Fechas, transferencias, inversiones externas. Todo documentado. Andrés interrumpió. Dijo que no era cuestión de papeles. Que era cuestión de justicia. Que mientras él asumía riesgos visibles para sostener el apellido, yo había construido un imperio en silencio y ahora pretendía desentenderme. Lo miré por primera vez sin evasión. Le pregunté si sabía quién había cubierto el crédito bancario que casi lo quiebra hace 5 años. Se quedó inmóvil. Saqué el comprobante. Transferencia anónima estructurada a través de un fideicomiso. Mi firma estaba protegida, pero mi equipo legal confirmó oficialmente el origen frente a la mesa. El silencio fue brutal. Mi madre, que había permanecido callada, murmuró: «¿Fuiste tú?». Asentí. Luego mostré otro documento. Pago completo de la deuda fiscal que la empresa familiar enfrentó en plena pandemia. Estructura idéntica. Mismo fideicomiso. Mi padre palideció. «No lo hiciste por nosotros», dijo Andrés, intentando recuperar terreno. «Lo hiciste para sentirte superior».
Esa frase me atravesó. Durante años financié en secreto su estabilidad mientras me llamaban fracasado. Y aún así necesitaban convertirlo en ataque. Entonces llegó el giro que no esperaban. Mi abogado presentó una investigación privada que yo había solicitado después de la demanda. Descubrimos que Andrés había utilizado la empresa familiar como garantía para inversiones personales especulativas sin informar completamente a mi padre. Movimientos arriesgados. Fondos desviados hacia proyectos que fracasaron. El hueco financiero que ahora intentaban que yo cubriera no era mala suerte. Era mala gestión. Mi padre giró lentamente hacia él. Andrés intentó justificarlo como estrategia agresiva. Pero los números eran claros. Había puesto en riesgo décadas de trabajo por ambición. El punto más alto de tensión llegó cuando el abogado de ellos insinuó que, de continuar el proceso, podrían solicitar auditorías extensivas a mi compañía, afectando reputación e inversionistas. Ahí entendí que ya no era solo familia contra hijo. Era un intento de coerción empresarial. Me incliné hacia la mesa y hablé con una calma que ni yo reconocía. Si la demanda avanzaba, presentaría contrademanda por difamación y daño reputacional. Además, revelaría públicamente la mala administración documentada que había comprometido la empresa familiar. No por venganza, por defensa. Mi padre se quebró en ese momento. No lloró, pero su voz perdió firmeza. Me preguntó por qué nunca dije nada. ¿Por qué ayudé en secreto? Respondí la verdad, porque quería ser hijo, no inversionista. La reunión terminó sin acuerdo. Pero algo cambió. La máscara de superioridad había caído. Ahora había exposición. Esa noche recibí un mensaje de mi madre. No pedía dinero. Preguntaba si podíamos hablar solos. Acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña. Me confesó que durante años sabía que me subestimaban, pero eligió no intervenir para evitar conflictos con mi padre. Dijo que siempre creyó que yo estaría bien por mi cuenta. Que Andrés parecía necesitar más apoyo. Le pregunté si entendía el costo emocional de esa decisión. No respondió. Cuando regresé a mi oficina, encontré un correo de uno de mis inversionistas principales. Había escuchado rumores de la disputa familiar. Necesitaban claridad para proteger la estabilidad de la compañía. La guerra ya estaba saliendo del ámbito privado. Y entonces llegó la notificación final. La demanda no solo continuaba, sino que solicitaban congelamiento preventivo de una parte de mis activos hasta que se resolviera el litigio. No era presión moral. Era ataque frontal. Y esta vez, yo no iba a permanecer en silencio. Actualización 4. El intento de congelamiento fue el punto de quiebre definitivo. Mi equipo legal reaccionó con rapidez. Presentamos pruebas irrefutables de independencia financiera, origen de capital externo y estructura corporativa blindada desde su creación. El juez rechazó la solicitud en menos de 48 horas. Esa decisión cambió el equilibrio. La narrativa de que yo dependía estructuralmente de la empresa familiar se derrumbó públicamente. Además, mi contrademanda por difamación avanzó con fuerza cuando presentamos evidencia de que Andrés había comunicado a terceros la idea de que mi empresa se había aprovechado del negocio familiar. Las consecuencias fueron inmediatas. Proveedores comenzaron a exigir auditorías internas en la empresa de mi padre. Los bancos revisaron las líneas de crédito. La fragilidad que intentaban ocultar quedó expuesta. Una semana después, mi padre pidió verme sin abogados. Accedí. Nos sentamos frente a frente en el mismo despacho donde años atrás me dijeron que nunca sería nadie. El contraste era brutal. Me confesó que siempre vio en Andrés una extensión de sí mismo. Carisma, liderazgo visible, capacidad comercial. En mí veía algo que no entendía. Silencio. Distancia. Independencia. Eso lo desconcertaba. Pensé que si no te presionaba, desaparecerías, dijo. Le respondí que presionarme fue precisamente lo que me enseñó a construir sin necesitar aprobación. Luego llegó la revelación final. Andrés había estado ocultando deudas personales adicionales que ni siquiera yo conocía. Inversiones apalancadas en criptomonedas y bienes raíces especulativos. Cuando la demanda fracasó, los acreedores comenzaron a exigir garantías reales. La empresa familiar estaba al borde del colapso total. Mi padre me pidió ayuda por última vez. No como exigencia, como súplica. Por primera vez, sentí compasión sin resentimiento. Pero también claridad. Le ofrecí una alternativa concreta. Asesoría profesional independiente para reestructurar la empresa, sin inyección directa de capital mío, y con la condición de que Andrés renunciara a cualquier posición ejecutiva hasta estabilizar finanzas. Andrés se negó. Eligió defender su orgullo antes que salvar el negocio. Semanas después, la empresa familiar entró en proceso formal de reestructuración. No fue quiebra inmediata, pero perdió control operativo. Mi padre dejó la dirección. Andrés enfrentó demandas de acreedores. La demanda contra mí fue retirada oficialmente para evitar mayores sanciones por litigio abusivo. Mi contrademanda continuó solo hasta lograr una retractación pública formal. No quise destruirlos. Solo necesitaba cerrar el ciclo. El impacto emocional fue más profundo de lo que imaginé. Durante años creí que el reconocimiento era la meta. Descubrí que no lo necesitaba. Lo que necesitaba era dejar de intentar demostrar algo. Corté contacto financiero y profesional definitivo. No desde la ira. Desde el límite. Mi madre intentó mantener comunicación esporádica. Acepté conversaciones breves, sin temas de dinero. Con Andrés no hubo reconciliación. No por odio. Por incompatibilidad de valores. Meses después, expandí mi empresa a 3 nuevos mercados. Invertí en proyectos tecnológicos de jóvenes emprendedores que no tenían respaldo familiar. No como salvador. Como socio. Un día, al revisar antiguos correos,
encontré uno de mi versión de 27 años. Un borrador que nunca envié donde explicaba a mi padre mi primera idea de software. Lo releí completo. Sonreí. No necesitaba que entendieran entonces. No necesitaba que entiendan ahora. El éxito no fue venganza. Fue consecuencia. Aprendí que el silencio puede ser estrategia, pero también puede ser frontera. Y que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de construir para impresionar y empiezas a construir para ser libre. Hoy no me define la cifra en mi cuenta. Me define haber roto el ciclo. Y esa es una riqueza que nadie puede demandar. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja tu comentario con tu opinión o la parte que más te impactó. Dale like para apoyar el vídeo. Suscríbete y síguenos en nuestro canal de YouTube. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias cada vez mejores para ti.